Les comentamos que esta es una capacitación organizada por la Cámara Industrial de Extrusores y Prensados de Santa Fe, y nos invitaron a participar con ellos y a colaborar, y también nos permitieron que sea abierta para todas las firmas interesadas y que se involucren en esta nueva resolución. Y tenemos la participación de Analía Selva, que nos va a acompañar. Ella presta el servicio de consultoría y capacitación y tiene su especialización en el área de tributación y en todo lo que es la gestión de la cadena agroindustrial. Así que bueno, vamos a dar inicio. Cualquier cosita, estoy conectada con Laura, que va a ir mirando el chat, y si tienen alguna duda y demás, va a haber un espacio para que analicemos todas las preguntas que nos enviaron, y después va a haber un espacio, luego de mostrar las generalidades de la Carta de Porto, otro espacio para cualquier consulta sobre esta. Así que bueno, le vamos a ir indicando a medida que lo veamos. Ahí estamos agregando más personas. Ahí está. Ya van a ir conectándose. ¿Están todos escuchando? Lau, cualquier cosa me decís. Perfecto. Gracias. Bueno, lo que vamos a hablar es sobre la resolución 5235. Es una resolución que salió conjunta con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Transporte y AFIP. El objetivo de esta resolución es encuadrar a todos los que intervienen en la cadena de comercialización de granos y derivados granarios, y mostrar la trazabilidad de estos. Hasta el momento se venía mostrando la trazabilidad de lo que era grano, bueno, ahora se incluye lo que es todo derivados granarios, ¿sí? Por eso lo que entran todos los que están en la cadena, excepto los consumidores finales, y que deberán estar inscritos en RUCA y en CISA. Ese es el objetivo de esta resolución. La resolución fue emitida ya por principios de diciembre, pero entra en su obligatoriedad lo que el día 1 de marzo, próximo miércoles. La Carta de Porte de Derivados Granarios es el único documento válido para respaldar el traslado, la entrega de cualquier producto y o subproducto obtenido del procesamiento y manipulación de los granos, ¿sí? Granos, lo que entra cereales oleaginosas, legumbres secas, ¿sí? Y hay alguien que está, no sé. Bueno. Ahí está. Bueno, les decía que entran todos el acondicionamiento y el procesamiento de granos. Todo lo que sea destinado dentro de la República Argentina mediante el transporte automotor, ferroviario o cualquier otro medio de transporte terrestre. Y para la emisión, recepción de la misma, se debe contar con las inscripciones vigentes en RUCA y en CISA, dada que esta operatoria es entre un operador inscripto a otro operador inscripto. Los operadores que están incluidos, o sea, los sujetos obligados, son todos los operadores incluidos en el CISA y todos los operadores que están registrados en RUCA. Y cualquier otra persona que sea autorizado por la FIP. Esto lo estamos viendo muy general como un resumen, después se va a analizar en cada caso particular, como dije antes. Hay una tabla que publica la FIP, que es sobre todo los derivados granarios que son comprendidos, ¿sí?
y que esta tabla, ahí nosotros le pusimos dónde se puede obtener, y que siempre sugerimos que la consulta sea en la página de AFIP, igual que las resoluciones, porque pueden ser sujetas a modificaciones, y quizás estamos mirando algo que ya fue modificado. Esta es la tabla de derivados granarios, acá dice cuáles derivados granarios entran y de qué grano vienen, o sea, los derivados del arroz, avena. En otros granos entra todo lo que son balanceados, o sea, productos que están destinados para el consumo animal y que tienen derivados granarios. Cebada, girasol, lino, maíz, maní, soja, sorgo y trigo. Todos los derivados que vienen de estos granos son los que deben trasladarse con la carta de porte electrónica de derivados granarios. Creo que no me falta ninguno. Quería hacerle la aclaración de lo de que son balanceados, del punto de otros granos, que entran todos los balanceados. ¿Por qué? Porque hay muchos productos o industrias que tienen diferentes tipos de grano o otros granos, y lo tienen que tener en cuenta para su traslado, ya que cuando son rotulados y demás, estos ingredientes se muestran. Entonces, bueno, por eso están incluidos también acá. Después hay excepciones. Ahí está, agregué a otras personas que están queriendo ingresar. Hay excepciones para cuando se exime la emisión de la carta de porte de derivados granarios. Y es en el caso de cuando hay una importación o una exportación, siempre se va a trasladar con la documentación aduanera que se encuentre vigente. Después están exentos cuando el traslado sea para un destino de consumo, para el consumidor final, ¿sí? El destinatario sea un consumidor final. Después también se encuentran exentos cuando los productos se encuentren envasados en contenedores con las características que se detallan en el anexo, que ahora a continuación le vamos a decirlo de manera más simplificada y con ejemplos. Y cualquier otro traslado que debe ser respaldada con documentación de ese traslado específico de acuerdo con las normativas vigentes, como por ejemplo pueden ser fitosanitarios o alguna otra documentación que esté específica y con una resolución vigente. Este es un resumen que les queremos compartir de los que están exentos. Que es las operaciones de importaciones y exportaciones, el consumidor final, los productos envasados, y que deben ser respaldados por documentación específica, como dijimos recién. ¿A quién se considera consumidor final? Se considera consumidor final al que use ese derivado granario para su uso o consumo privado, ¿sí? O sea, en otras palabras, no se considera uso o consumo privado a la adquisición de derivados granarios para la utilización como insumos de un proceso productivo, que este es el caso de los feedlots, de establecimientos de engordes, de animales avícolas, de porcino y demás. En ese caso, como es consumo para animales y hay otro proceso productivo, el fin, debe llevar carta de porte para su traslado, de derivados granarios para su traslado. Y nos vamos al otro paso, que es simplificar cuando habla de la exención de acompañar las cartas de porte cuando son envasados. Acá lo que nosotros queremos declarar y que son, aclarar y que son en la mayoría de los casos, es que cuando se traslada un derivado granario y es a granel, o sea, el contenedor es el camión, es obligatorio emitir y acompañar su traslado con una carta
deporte de derivados granarios, ¿sí? Más allá de que el producto se encuentre inscrito o no en la resolución de SENASA, que es la 594/15, siempre que estamos hablando para consumo animal, vuelvo a repetir. Entonces, cuando es trasladado a granel, debe ser acompañado de una carta de porte de derivados granarios. Después hablamos de los derivados granarios que son embolsados, y estos son los que están eximidos de la emisión de la carta de porte de derivado granario para el traslado, siempre que estén rotulados e inscritos, ¿sí? Vuelvo a decir, mencionamos acá la resolución 594 de SENASA, porque es para consumo animal. Ahí quedan exentos, y se deberán trasladar con un remito, ¿sí? En caso de que la mercadería no se encuentre rotulada ni inscrita, ¿sí? deberá ser trasladada y acompañada con una carta de porte electrónica de derivados granarios. Y acá pusimos el caso de otras industrias, ¿sí? que es lo mismo. Cuando es trasladada, fraccionado en bolsa y esté rotulado con las habilitaciones bromatológicas o ANAP, según corresponda, en este caso que nosotros pusimos que es para consumo humano y o cosmética, están exentos de ser acompañado con una carta de porte. Si no es de esta manera, tiene que ser acompañado con una carta de porte electrónica de derivados granarios. Entonces, acá les pusimos un resumen de cuándo se traslada con carta de porte electrónica, cuándo se traslada con carta de porte electrónica de derivados granarios y cuándo con un remito electrónico harinero, que es según el caso de la mercadería que estemos trasladando, ¿sí? Esto es un resumen. Y ahora le vamos a dar espacio para poder debatir. Quiero saber, Laura, que me diga si se viene escuchando bien. Si hay alguna duda en el chat, ahora vamos a abrir el espacio para ejemplificar todas las preguntas que nos mandaron en las encuestas. Bueno, a raíz de esta resolución conjunta recién expuesta, y por eso decimos que es el momento de debatir, el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial, RUCA, modifica, amplía y agrega nuevas actividades para dar cumplimiento a la emisión y recepción de cartas de porte electrónicas de derivados granarios. Vamos a analizar y a ejemplificar en forma general algunos de los casos recibidos en las encuestas realizadas, ya que dependiendo de la actividad u operatoria que realicen, surgen estas dudas en común. ¿Cuándo corresponde emitir una carta de porte electrónica de derivados granarios? ¿Quién puede emitirla? ¿Quién puede recibirla? ¿En qué actividad de RUCA me tengo que inscribir luego de encuadrar mi actividad u operatoria? ¿Y cómo debo estar dado de alta en CISA? Bueno, en la mayoría de los casos que nos plantearon, o sea, hicimos una recopilación de la encuesta que le pedimos que respondan. Se trataba de industrias aceiteras que luego de procesar el grano comercializan el subproducto, que lo tienen inscrito en SENASA. Algunas de esas industrias incorporan otros derivados, pero como ya son industriales en RUCA, pueden recibir la carta de porte de derivados granarios sin problema y elaboran un nuevo producto. En este caso serían, además de industrial aceitero, industrial balanceador. Y en todas estas situaciones lo que vamos a analizar es a quién se comercializa el subproducto obtenido y de qué manera se traslada. En ambos casos, si el producto está fraccionado e inscrito con la bolsa rotulada, está exceptuado de emitir carta de porte electrónico de derivados granarios. Si va a granel, lleva carta de porte electrónica de derivados granarios, el comprador podrá recibir la carta de porte electrónica de derivados granarios
debe estar inscrito en RUCA en la categoría que le corresponda, según su operatorio. Por otra parte, ¿qué pasa si lo comercializan a granel y se lo venden a terceros que crían animales con fines productivos, como ser productores, tamberos, fildoteros? Lleva carta de porte electrónica de derivados granarios y el comprador debe inscribirse como comprador de granos y o derivados granarios para consumo propio. También está la duda de si lo comercializan a granel para la reventa, que muchos le dicen comercializadores intermedios o intermediarios. Lleva carta de portes electrónica de derivados granarios y debe inscribirse en RUCA como mayorista y a depósito de derivados granarios. Hay que analizar la situación también de si lo trasladan para consumo propio. Se traslada con carta de porte electrónica de derivados granarios, seleccionando con el domicilio previamente cargado en sistema registral como locales o establecimientos. Y si lo comercializan fraccionado para un consumidor final. Está exceptuado por resolución según la definición que previamente se explicó. Otras preguntas fue todo el tema del traslado del aceite. El mismo debe trasladarse con carta de porte electrónica de derivados granarios y según el uso que la empresa que recibe, dependerá de la inscripción que deba tener en RUCA, como por ejemplo, si se utiliza para biodiesel, la empresa deberá estar inscrita en la actividad industrial biocombustibles, en RUCA, para dar arribo a la carta de porte electrónica de derivados granarios. El aceite se puede trasladar a otro tipo de industrias, como por ejemplo, para realizar un proceso de refinamiento y obtener un producto para consumo humano, o para realizar un aceite metilado para la industria de agroquímicos. Estas deberán inscribirse como fraccionador y o refinador de aceites. Esta actividad es una de las nuevas que incorporó la modificación de la resolución de RUCA. También está todo el tema del CISA, de que como ya muchos están dados de alta en CISA, como otros con planta o como industriales, era la consulta si deberían hacer otra alta nueva en este registro. Sí, es correcto. La categoría que corresponde es operador de derivados granarios. Sí, y chequear siempre que estén dados de alta con todos los regímenes de retención de información correspondiente previo al alta. En caso de que no lo estén, no confirmar el error que va a tirar el CISA. Primero, inscribirse como tal. Bueno, otra es la situación de las firmas que tienen planta de balanceo en una provincia y tienen los depósitos en otra. ¿Cómo hacer para trasladar esta mercadería que llevan derivados granarios? La mercadería debe trasladarse con carta de porte electrónica de derivados granarios. Y para recepcionarla, los depósitos deberán estar inscritos en RUCA como mayorista y de depósitos de derivados granarios. Esta es otra de las nuevas que se incorporó. Después hay un tema que está dando vuelta, que si bien no es de lo que nos plantearon, es el tema de las granjas integradas. Si la misma deberían inscribirse en CISA, o, en CISA y en RUCA o no. Las integradoras que hacen el alimento balanceado deben inscribirse en RUCA como alimento balanceado y darse de alta en CISA. Las integradas no deben inscribirse ni en RUCA ni en CISA. Es la integradora que debe declarar los domicilios en el sistema registral como local o establecimiento y ser el emisor de las cartas de porte. A raíz de todas estas, de esta resolución, el RUCA modificó, como dijo antes Romina, las actividades. Entonces, otra de las preguntas que nos fueron haciendo en las encuestas tiene que ver cómo se presentaba la documentación, qué documentación o sea, una de las preguntas fue si estaba bien que se solicite certificado por escribano y demás. Hay casos donde los analistas piden documentación que está más allá de la resolución, y eso es muy particular y depende de cada actividad. Entonces, bueno, como para hacer algo general, y que no nos daba el tiempo, sí los invitamos a que si tienen una duda particular, van a estar los canales abiertos. Nosotros estamos a través de Laura por cualquier consulta que tengan, también tienen nuestra página, pero sí, hay modificaciones en las actividades, se ampliaron, se agregaron nuevas, y en cuanto a la documentación, sí se van pidiendo diferentes cosas, y eso depende de la actividad y también un poco del analista. Así que bueno, y ahora un poco de las otras consultas que hicieron fueron el tema de la emisión de la carta de porte,
cómo se confeccionaba, cómo se recibía, cómo iba a ser la operatoria, bueno, así que le vamos a dar espacio a Ana para que nos comente un poquito sobre eso, y después abrimos un espacio que Laura nos va a ir leyendo algunas consultas que hay en el chat. Bien, y ahí Vale, perdóname que te interrumpa, liberamos los micrófonos y hacemos el ida y vuelta, así que aquel que tenga una consulta la escribe y la vamos a dejar pendiente para el final, ¿dale? Exactamente. Perfecto, adelante. Ahí está Ana. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de cuestiones de naturaleza un poco práctica, complementando todos estos conceptos también teórico-prácticos. Con respecto a la emisión de la carta de porte, aquellos que ya estén familiarizados con la carta de porte electrónica de granos, no hay demasiadas modificaciones con respecto a la misma. O sea, esta carta de porte de derivados granarios, tal cual la de granos, se puede emitir bajo entorno web, o sea, entrando a la página de la FIP y yendo al servicio web carta de porte electrónica, y ahí adentro se va a encontrar la opción tanto la de granos como la de derivados granarios. Y la otra opción es a través del entorno web service, utilizando el procedimiento de intercambio de información. Entonces, dentro de este servicio yo puedo encontrar voy a seleccionar, dependiendo de la necesidad que tenga, el medio de transporte. El transporte puede ser transporte por automotor, por camión, transporte ferroviario, y también algo que se incorporó expresamente en esta resolución, que es el transporte por ducto o cinta transportadora, que también requiere de la emisión de una carta de porte electrónica de derivados granarios. En el caso de las cartas de porte automotor, se va a poder emitir bueno, antes de pasar a eso, acá en la pantalla ustedes están visualizando que entran al servicio carta de porte electrónica, previo quit y clave fiscal, y ahí se van a encontrar con distintas opciones. Y la opción que ustedes van a tener a la cual van a tener que acceder es la que tienen a continuación, que es esta: carta de porte electrónica automotor derivados granarios. Entrando a esa opción, esta es relativa al transporte automotor, van a cargar los datos del solicitante, donde bueno, el tipo va a aparecer, ahí vamos a seleccionar el tipo de la carta de porte y bueno, razón social del emisor de la carta de porte, y también nos va a mostrar su situación en CISA. Recordando que, salvo el caso de los integrados, como recién se ha comentado, en el resto de los casos tiene tanto origen como destino, tiene que tener inscripción concurrente en CISA y en RUCA. Con respecto a esta inscripción en CISA y en RUCA, también lo que les queríamos decir que mucha gente se está llevando a la sorpresa con la inscripción o sea, primero hay que inscribirse en RUCA, después ya veremos, acá hubo una exposición de casos particulares, en qué categoría. Para eso hay que conocer en detalle la resolución 21 del 2017 del RUCA y conocer en detalle la actividad de la empresa, de cada empresa. O sea, primero sí o sí hay que inscribirse en RUCA. Después hay que inscribirse en CISA, porque si el CISA no encuentra una categoría en el RUCA, cuando pretendo la inscripción, que la única categoría que contempla los derivados granarios en CISA es la de operador de derivados granarios, si el sistema de la FIP no encuentra una inscripción previa en RUCA, no me va a dar acceso a la inscripción. Supongamos que me inscribí en RUCA,
pretendo darme el alta como operador de derivados granarios en CISA, y el sistema, cuando quiero dar la inscripción, me muestra una serie de errores, advertencias, avisos, inconsistencias. La que mayormente se está repitiendo es que el mensaje: usted no está inscrito como agente de retención. Sí, en ese momento, y a continuación nos pregunta, ¿confirma la inscripción como operador de derivados granarios? Si a continuación confirmo sin haber advertido esa inconsistencia que me marca la AFIP, ¿qué me va a pasar? Si estoy en estado 1 en CISA, apenas me dé el alto como operador de derivados granarios, voy a pasar a estado 3 en CISA. ¿Qué voy a hacer? Automáticamente voy a ingresar a la página de AFIP y me voy a inscribir como agente de retención de ganancias de la Resolución General 830. Una vez que hice esto, vuelvo a ingresar y hago un retroceso en el CISA para que el sistema vea que yo ya me inscribí. Ese reproceso va a tomar nota de esa inscripción, pero no me va a volver a estado 1, me va a volver a estado 2. Y cuando al volverme a estado 2, yo voy a tener que estar 1 año en estado 2 para poder volver a estado 1. Entonces, lo que hay que hacer, como también recién se comentó, es primero hacer caso a esa advertencia, no confirmar la inscripción como operador, volver atrás, inscribirme como agente de retención, volver a ingresar al sistema, pedir de darme el alta como operador de derivados granarios, y ahí, no mediando ningún error ni advertencia por parte de la AFIP, recién ahí confirmar. De esa manera me voy a mantener en el estado 1 en el CISA. Perfecto. Después, la resolución está previendo que va a haber distintos campos de sujetos intervinientes al margen de origen y destino, y que lo vamos a poder visualizar. O sea, que vamos a tener el caso de intermediarios, remitentes comerciales, y vamos a tener el caso de los comisionistas. Entonces, la misma AFIP en su página nos instruye en el sentido de cómo usar estos campos. El remitente comercial es cuando se va a poner en ese campo la quit del dueño de la mercadería, cuando el dueño de la mercadería no es el titular de la planta de origen del viaje. Por ejemplo, entonces, si se realiza un fasón, el dueño de la mercadería, el que llevó a fasonear su grano, retira el derivado granario, que lo obtiene del proceso, y lo lleva a la planta de un cliente. Entonces, ¿cómo se completa esa carta de aporte? En la quit del solicitante va la quit de la planta de procesamiento, quit del remitente comercial va la quit del dueño del derivado granario que obtuvo como consecuencia del proceso industrial. La quit de destino va la quit del cliente, del dueño del derivado, o sea, el que se lo va a comprar, y destinatario también van los datos relativos a ese cliente. Y también puede existir la opción de que esté actuando un comisionista como intermediario. Entonces, ya que en este caso estamos hablando de que el dueño del derivado granario realiza las ventas no a nombre y por cuenta propia, sino a través de comisionistas. Entonces, en este caso, la empresa que vende a través de un comisionista y envía el derivado granario partiendo de la planta del cliente, en esa carta de porte, en la quit del solicitante va a ir la quit de la planta de procesamiento, donde dice quit comisionista, obviamente va a ir la del comisionista, que interviene en esa operación, y en quit de destino va a ir los datos relativos al cliente, igualmente en el campo relativo a destinatario. Puede ser que en algún caso, si esta quit no está activa en RUCA, ahí el sistema nos va a generar un mensaje de error, como el que ustedes tienen ahí a la vista, el cual únicamente lo vamos a poder subsanar
previa inscripción en RUCA en la categoría que corresponda de ese sujeto. Las cartas de deporte yo las puedo consultar. Dentro de este servicio carta de deporte tengo la opción de consultar. Puedo consultarlas fíjense ustedes, tanto la de automotor, la ferroviaria, la emitida en destino o la de ductos. Entonces acá está marcada la consulta, para consultar una que creo que van a ser las más comúnmente utilizadas, que son las de transporte automotor. Y todos los intervinientes de la carta de deporte pueden acceder a esta consulta. O sea que pueden ver el estado de la carta de deporte y quiénes son todos los intervinientes. Esto pasa lo mismo que con la carta de deporte de granos. Bueno, y la validez de las cartas de deporte, si son automotor, son de 10 días como máximo. Y si son de ferroviarias, son de 30 días como máximo. Estas cartas de deporte también admiten contingencias, igual que la carta de deporte electrónica de granos, y se van a admitir 2 contingencias por carta de deporte. O sea que cuando uno declara una contingencia, la carta de deporte queda ahí paralizada en estado de contingencia hasta que el problema se solucione, se carga la suspensión de la contingencia y sigue su curso. Si bien la resolución no dice cuál es el plazo de vigencia de esas contingencias, entendemos que por la similitud con la carta de deporte de granos, va a ser de 5 días esa contingencia. Y van a admitir 2 por cada carta de deporte, y también se van a admitir desvíos. Y también la cantidad de desvíos que se van a admitir van a ser 2. Esto no cambia con respecto al tema de la carta de deporte, que ya estamos más acostumbrados, que es la de granos. Con respecto a la emisión va a poder ser en origen, y también hay una opción dentro del texto de la propia resolución donde puede el destino emitir la carta de deporte. En ese caso hay dos anexos que ustedes lo visualizan ahí, que es uno, que es la carta de deporte, el cuadrito, esos 2 cuadritos, donde el organismo nos está diciendo en qué actividad debe estar inscrito en RUCA el origen para que el destino pueda emitir la carta de deporte, y además nos agrega qué destinos pueden emitir la carta de deporte, siempre considerando que origen y destino deben tener planta, deben estar inscritos en CISA y RUCA, y deben estar en estado 1 o 2 del CISA. O sea, alguien que esté en estado 3 del CISA, aunque cumpla el resto de los requisitos que recién enumeramos, no puede nunca recurrir a la emisión en destino, tiene que recurrir siempre a la emisión en origen de la carta de deporte. Bueno, y con respecto a algunas cosas nuevas, algunas cosas, acá la estamos leyendo porque hace un ratito hubo una reunión de AFIP donde comentó algunas novedades o datos que no conocíamos. Ya sabemos que el límite de carga del camión tiene que ver con la Ley Nacional de Transporte. Un camión puede llevar 1, 2 o 10 cartas de deporte, pero siempre respetando el peso máximo que establece la Ley Nacional de Transporte. Y la tara que se va a tomar es la tara máxima, o sea, si hay 3 cartas de deporte, todos sabemos que el valor se va a ir modificando. Yo primero cargo y hago una carta de deporte que va a tener una tara y un bruto, voy a hacer la segunda carta de deporte cuya tara y bruto van a variar, y voy a hacer una tercera sobre el mismo camión. El valor que va a tomar la FIP como valor definitivo de la tara es el mayor de esos 3 valores.
Y en el caso de que el transporte sea por ducto o por cinta transportadora, la AFIP nos dice que el límite que por carta de porte que ellos han fijado en el sistema es de 999.999 kilos. Entonces, si el transporte por ducto supera ese kilaje, va a haber que hacer más de una carta de porte. Y también hicieron referencia a que cuando el transporte es así por ducto, siempre tiene que estar hecho, la carta de porte tiene que estar emitida hasta las 24 horas, o sea, hasta las 12 de la noche del día en que es dicho traslado se lleva a cabo. Bueno, creo que en forma genérica esos son los principales aspectos. No sé, ahora escuchamos las consultas. Muy bien, muy claro, muchísimas gracias. Si les parece, voy leyendo las preguntas que seguramente en la mayoría ya le dieron respuesta, pero vamos a hacer un repaso. Perfecto. Si nos organizamos podemos deshabilitar el tema del muteado de los micrófonos y si alguno tiene otra dudita más podemos ir hablando. Yo voy a empezar a leer algunas preguntas que nos escribieron en el chat, seguramente tienen respuesta, pero voy consultando. La primera dice, ¿qué se entiende por consumidor final? Como dijimos, el consumidor final, a ver, voy a volver a poner la presentación. O brevemente, vale, si no en Bueno, dos palabritas, segura. Sí. Es el uso doméstico, ¿sí? Es cuando lo compro y lo que viene a continuación no es un fin productivo, sino es para mi casa, por decir, tengo mis gatos, mi perro, mi gallina, ¿sí? Perfecto, perfecto. Por eso la resolución dice, no se considera, o sea, en la pregunta frecuente, perdón, de AFIP, dice, no se considera uso o consumo privado a la adquisición de derivados granarios para la utilización como insumo de un proceso productivo. Por ejemplo, el feedlot, los establecimientos de engorde, la cría de porcino y demás. En ese caso, ya no son consumidores finales. Son compradores de granos y o derivados granarios para el consumo propio, que es el uso animal. Claro, porque otra de las preguntas era ¿qué pasa con los lácteos? ¿Y qué pasa con los tambos? Bueno, ahí un poco está la respuesta. Entra en esta respuesta. Exactamente. Bueno, los tambos no son consumidores finales. No. Claro, exacto. Bien, no sé, cuando se preguntan acá qué pasa con los tambos puntualmente, cuál era la duda, pero tengo dos o tres. La gran consulta que vino de esta actividad es que, bueno, ellos compran, no compran, porque antes solo estaba la actividad en RUPA de comprador de granos. Esa ahora se amplió y entran lo que son compradores de granos y o derivados granarios. Entonces, ahí es donde entra todas las firmas o todas las actividades que lo compren para el uso de consumo animal. Bueno, y otra pregunta dice, ¿y envases en bolsas o Big Bag? Si la venta fuera en Big Bags, ¿qué pasa? Si se vende fraccionado, como dijimos, y con las bolsas rotuladas, o sea, decir, productos ya inscritos, ahí no se traslada con carta de porte, se traslada con el remito. Pero Bien. tiene que tener esas condiciones, tiene que estar fraccionado en bolsa e inscrito en SENASA con su correspondiente rótulo. Perfecto. Bueno, acá también preguntan dos veces, ¿los tambos, avícolas y criaderos porcinos son consumidores finales? Ya diste esa respuesta. No son consumidores finales. En realidad, Perfecto. los casos son los mínimos. De consumidores finales. Exacto. Son, pero muy mínimos. Solo se me ocurre Doña Rosa, como siempre la ponemos de ejemplo, que tenga un gallinero, pero Doña Rosa no va a ir a comprar un Big Bag de producto balanceado, ni de maíz partido. Ese sería un consumidor final. Pero perfecto, clarísimo. Acá hay una pregunta, perdón, tengo delay, entonces te piso, perdóname. Perdón, en el caso de que hay un campo, la gente que vive, digo, es muy costumbre que tengan caballos, alguna vaca para consumo propio, pero no hay una comercialización, eso ocurre mucho.
en los lugares, hay gente que tiene 4 o 5 caballos y realmente ahí consume muchísimo y tiene que llevar en un big bag por lo menos de alimentación. Perfecto. En la medida que sean para Sí. uso propio y que no estemos hablando de ningún... Comercio. Exactamente, nada que después devenga en un proceso o en un comercio o en un proceso industrial o productivo. Bien. Otra consulta. Les consulto desde un molino el cual realiza harina de legumbres sin TAC, la cual no entra dentro de la tabla de derivados granarios. Hasta el momento el despacho de dicho producto se hace mediante remito, no harinero. ¿Debería seguir de la misma manera? Con el RNPA y su debido rótulo no necesitas... Exactamente, porque está inscrito y rotulado en las bromatologías según la provincia. Perfecto. Acá me preguntan también, ¿qué pasaría con un productor que viene a buscar al establecimiento con su propio transporte o un tractor? Que viene a buscar al establecimiento con su propio tractor. Bueno. Como algo más rústico. ¿Qué pasa ahí? Un tema. Si vamos a la resolución, hay un artículo que es el 15, que tiene una sola frase y que dice que las cartas de porte derivado granario, cuando se trata de una entrega en planta, se consideran automáticamente aceptadas por el destinatario. Como hicimos una pregunta a FIP ya la semana pasada, en relación a cómo se lleva a la práctica este artículo, y la respuesta fue que esta opción todavía no está operativa. Perfecto. Entendemos que va a tener que salir con una carta de porte de la planta con destino y destinatario del productor, y si el productor va con su tractor y su acoplado, o sea que no es un camión inscrito con las inscripciones pertinentes, podría llegar a utilizarse, como en el caso de grano, la patente ZZZ 999, pero es algo en lo cual no está consultado expresamente, pero creemos que podría ser una solución. Bien. Otra pregunta, ¿esa nueva alta en CISA los pasará a estado 2 por no tener antigüedad mayor a 2 años en esa nueva actividad? A ver, la consulta en CISA, no, o sea, cuando uno primero se inscriben en RUCA, si no estuvieran inscritos. Suponiendo un industrial balanceador ya está inscrito en RUCA. Entonces, lo único que le estaría faltando es inscribirse en CISA como operador de derivados granarios. Ingresa a dar ese alta. El sistema, no sería el caso porque los industriales balanceadores están inscritos como agente de retención, pero supongamos que no está, en este caso no está. Entonces el sistema, cuando quiero darme el alta como operador de derivados granarios, me da un mensaje de error y me dice, usted no está inscrito como agente de retención. Bueno, entonces ahí el sistema me dice, continúa, confirma. Es ahí donde no tenemos que confirmar. Es ahí donde tengo que volver atrás, tengo que darme de alta como agente de retención y después volver a entrar, volver a pretender inscribirme como operador de derivados granarios. El sistema no me da ningún error, no me dice nada, me dice confirma nada más, no me muestra ningún error, ahí sí confirmo, y ahí no corro el riesgo de que me cambien la categoría en el CISA. Perfecto, porque dice, claro, los tambos también se inscriben en CISA como operadores, entonces. Todo el mundo. Sí, porque el tambo se va a tener que inscribir en RUCA primero, como comprador de granos y o derivados granarios, luego inscribirse en el CISA. Esos serían los pasos, para poder luego recibir la carta de porte de la mercadería que compra. Bien, yo sigo con las preguntas que hay un montón. Ustedes me dicen hasta cuándo avanzo o no. Un camión que hace más de una entrega por día de alimento balanceado. ¿En qué momento se bloquea el camión para que no puedan volver a realizar otro viaje? A ver, ahí hay un problema. En la práctica, vamos a qué es lo que habría que hacer. El camión se bloquea con la primera carta de porte vencida. O sea que puede ser que no se venza en ese día, con lo cual una empresa que tiene un solo camión, que va haciendo repartos en la zona, si en cada descarga, supongamos que sea un productor, comprador de grano para consumo propio, no confirma el arribo del derivado granario,
ese camión, sobre ese camión no se puede gestionar otra carta de porte porque el sistema me va a decir, este camión está cargado y todavía no descargó. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema que en la práctica hay que evaluarlo, y una posible opción sería que, suponiendo que los productores que no tienen capacidad administrativa de hacer esa aceptación con rapidez, le deleguen la clave fiscal, solamente el servicio carta de porte, a la industria balanceadora, para que la industria sea la que haga la confirmación de arribo en nombre del productor. De esa forma ese camión va y viene la cantidad de veces necesario en el día y evitamos el problema muy probable de que el productor no confirme el arribo y no podamos seguir usando el camión. Si esperamos hasta que la primera carta de porte no confirmada se venza, ahí hay una opción que tiene el origen, que es descarga en destino. Entonces, con esa, marcando eso, descarga en destino, entonces se libera el medio de transporte, pero igual la carta de porte no queda cerrada, el proceso queda abierto para la página de AFIP y para cualquier consulta que hagamos a posteriori. Entonces, para zafar, puedo ir a esa opción, que es la misma que se usa para granos, pero tengo que esperar que la carta de porte se venza. Perfecto. Dice otra pregunta, la aceitera tiene que tener el RUCA como aceitera, y en CISA tiene que estar inscrito como... Va a estar inscrito, ya va a estar inscrito como otros operadores con planta, y ahora se va a tener que inscribir como operador de derivados granarios. Perfecto. Otra pregunta. Revendedores que ya inscritos como mayoristas en RUCA y en CISA, al no tener planta, porque esa categoría permite usar el domicilio fiscal y RUCA lo habilita así, ¿pueden emitir la carta o van como remitentes comerciales? Ejemplo, si le compro a una fábrica Speller y soy revendedor, ¿la fábrica le emite la CPDG a mi cliente y nuestra empresa va como remitente comercial? 2. ¿La fábrica emite a nosotros y nosotros hacemos otra para nuestros clientes? ¿Cómo sería esta operatoria? Yo creo que son las dos opciones. Las dos opciones son válidas, pero todos los intervinientes tienen que estar inscritos en alguna categoría del RUCA y como operador de derivados granarios en el CISA. El problema de ahí, donde llega el final, es ese mayorista, ¿a quién se lo va a comercializar luego? ¿A quién es el tercero? ¿Sí? Por ejemplo, lo va a vender a consumidor final, lo va a vender en una forrajería, lo va a vender a otros productores. Depende, por eso, como decíamos al inicio, lo que se analiza es todos los intervinientes de la cadena. Entonces hay que analizar a quién le voy a vender después. Perfecto. Otra consulta. ¿Quit solicitante y quit remitente comercial puede ser el mismo? Ese Y no tiene demasiado sentido si el quit solicitante y quit remitente comercial. El quit remitente comercial es el quit del dueño de la... Sí, del dueño de la mercadería. Y la quit del solicitante es la quit del establecimiento donde parte el derivado granario. No le veo muy bien en la práctica la utilidad, el caso. Claro, no tiene sentido, no debería tener demasiado sentido. Pero, bueno, ahora cuando terminamos las preguntas, quizás habilitamos un segundo los micrófonos y esta persona nos puede decir bien aquí iba la pregunta. Por ejemplo, del usuario de industria, y que dijimos que el usuario iba en remitente comercial, y que la planta iba en la quit de origen. Sí. No sé, es algo pero uno no, que sea usuario de sí mismo. Sí, usuario de sí mismo, sí. Bueno, sigo con otra consulta. ¿La empresa que hace Fasón debe estar inscrita en el CISA? Sí, porque es un usuario de industria. Perfecto.
Cuando se le lleva balanceado a un productor y este puede recibir solo una parte de la carga por falta de espacio, ¿cómo debemos proceder? Debido a que no se acepta rechazo parcial. Sí se acepta desvío, quizás se pueda desviar. Ajá. Rechazo parcial, ahí la verdad que tendría que revisar la norma, si en algún lugar está establecido expresamente eso, no lo recuerdo, que diga que rechazo parcial no se puede. Pero... Bien. No, lo tomamos como algo como para averiguar y después podemos continuar. El rechazo es volver a origen. Claro, perfecto. Porque en la carta de aporte de granos, rechazo, hay dos opciones. Vuelve a origen o va a condicionar. Acá, ir a condicionar no está la opción. Así que va a volverá a origen. Bien. Si un camión lleva para 2 o más clientes, si en un camión se lleva para 2 o más clientes. Sí, se llevan 2 o más cartas de aporte. Bien, perfecto. Si el derivado sale de planta con factura, ¿tiene que salir con CDG también? Sí. El objetivo es el traslado. Perfecto, perfecto. Cuando se consulta el padrón RUCA, arroja el número del establecimiento, pero no la dirección. ¿Cómo sabemos si corresponde al establecimiento donde vamos a entregar la mercadería? A ver, repetímela, por favor. Cuando se consulta el padrón de RUCA, arroja el número del establecimiento, pero no arroja la dirección del mismo. ¿Cómo sabemos si corresponde al establecimiento donde vamos a entregar la mercadería, ya que no figura la dirección? ¿Cómo sabemos? Claro, pero vos vas ese número de planta que te informa el RUCA, vos lo vas a cargar en la carta de porte cuando la confecciones, y te va a traer los datos que tenga cargada esa planta. Tiene que ver los datos. Sí, en el Georreferenciado, ejemplo en el ejemplo estaba que es el número de planta y estaba la dirección. Ah, bien, bien. Este Power, Laura, nosotros te lo vamos a pasar a vos para que se lo envíe a todos los socios, para que Eso me están pidiendo, sí. Nosotros en la presentación que hicimos, como pudieron ver, hicimos un resumen de la resolución para poder llevarlo a la práctica. No está la resolución, sí está el link donde pueden acceder para verla completa. Bien, perfecto. ¿Sigo con las preguntas? ¿Cómo se factura la carga? ¿Con una liquidación secundaria de granos? ¿O factura como se hace actualmente con origen remito? Exactamente, con factura. Lo único que cambia es el documento del traslado. Eso es lo que es obligatorio. Perfecto. ¿Cómo se hace la CP si se utiliza 3 derivados? Porque sale procesado, balanceado para bovinos. ¿Se entiende la pregunta? Porque yo no... ¿Cómo se hace la CP si se utiliza 3 derivados? Porque sale procesado, balanceados para bovinos. No. No. Bueno, ahora habilitamos, porque yo tampoco entiendo. Si son 3 balanceados diferentes, los 3 balanceados en 3 bolsas diferentes y están inscritos, están rotulados, ahí no hace falta carta de porte, ahí van 3 remitos. Pero si es esa la pregunta. Si no, son distintos, tiene que tener, así sea del mismo destino, tiene que tener 3 cartas de porte porque no las puede especificar, son 3 productos distintos, que tienen un valor distinto, inclusive una posición impositiva distinta, que eso es lo más que vamos a tener en cuenta. Claro, si van a granel, se mezclan. Claro, a granel no podrían ir los 3 juntos porque se mezclarían y sería un producto distinto. Si van en Big Bag, distinto, que no tiene rótulo. Si no tiene rótulo, se considera que como que van a granel. Y 3 cartas de porte. Perfecto. Perfecto. ¿Qué restricción genera que el receptor de la mercadería no acepte la CPDG? ¿Qué restricción? Ninguna. Genera que el receptor de la mercadería no la acepte. O sea, a ver, entiendo que la pregunta es lo que hablamos un ratito. La mercadería se descarga, pero no la acepta en el sistema. O sea, no hace la confirmación de arribo.
¿Qué efectos? Ese camión no puede volver a cargar hasta tanto pasen dos cosas. O ese destinatario acepte esa carta de porte, o se venza esa carta de porte, para lo cual puede pasar 1, 2, 3, 4, 5 días desde ese momento, y el emisor puede entrar al servicio, confirmación de entrega del destino, y suplantar al destino y decir, no, la carta de porte, esta que se venció hace 5 minutos, en realidad fue recibida, pero recién ahí libero el camión. Y todo ese lapso de tiempo, ese camión no lo puede usar. Bien, perfecto. ¿El que recibe la mercadería tiene que arribar? Sí. Tiene que confirmar el arribo. Sí. Bien. Otra, somos revendedores mayoristas. Si me inscribí antes en Sisa que en Ruca, ¿puede ser que Sisa no me esté levantando la info de Ruca? Porque me da el error 2008 de inactivo en Ruca, siendo que ya está finalizado el trámite y tengo los números de planta asignados. Con el remito harinero comenzamos a operar sin problemas. O sea, a ver si entiendo, se inscribió en Ruca. Primero en Sisa Pero ya me salió la inscripción. y luego en Ruca. ¿Puede ser que Sisa no me esté levantando la info de Ruca? Hay que ver cómo se inscribió en Sisa, con ¿En qué qué categoría. categoría? Porque Claro. si ella tenía otra actividad antes en Ruca, puede que la haya tomado mal la inscripción. Claro. Eso hay que verificar el expediente que hizo, el tema, una cuestión muy particular. Cualquier cosa te derive los datos a vos y lo averiguamos en el ministerio cómo solucionárselo. Bien. Otra consulta. Igualmente, las dudas que queden nos escriben un mail o nos contactan y le vamos a dar una respuesta. Emisión, la CP emisión destino, una misma quit produce, tiene acopio, produce alimento balanceado como industrial balanceador y además posee engorde de hacienda y consume el balanceado que produce. ¿Cómo se emite entonces la CPG? Es larga. Sí, Una misma quit produce, tiene acopio, produce alimento balanceado como industrial balanceador y además posee engorde de hacienda, que consume el balanceado que produce. ¿Cómo se emite entonces? en todos esos traslados hay que hacer una carta de porte. O sea, cuando, si la pregunta se refiere a que es la misma empresa la que tiene una industria balanceadora y que además a 50 kilómetros tiene, o a 5, tiene un campo donde tiene un feedlot, ese traslado lo tiene que hacer con carta de porte. Origen y destino va a ser la misma quit, pero va a ser distinto domicilio. Perfecto, perfecto. ¿La recepción se hace igual que en la de grano? ¿Se hace arribo y confirmación definitiva? La verdad es que no llegamos a analizar el sistema hasta ese momento, hasta esa instancia. Bien. Entiendo que no sé si va a ser igual o con la confirmación de arribo nada más, porque la confirmación definitiva está en relación a un análisis de calidades que no existen en los derivados granarios, así que no sería necesario, entiendo, sin haber entrado a analizar el sistema, de que existe una confirmación definitiva. Bien. ¿La factura está relacionada a la CPE derivada? No sé si esta la hicimos. Sí. 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 Sí, perfecto. Es como antes, iba con un remito, ahora va con una carta de porte y tiene que estar coincidir con la factura. Perfecto. O sea que todo tambo debe inscribirse en RUCA. ¿Quién lo da de baja en CP? Todo ¿Quién? tambo. O sea que todo tambo debe inscribirse en RUCA. ¿Quién lo da de baja? ¿O quién da de baja la CP? Claro, ellos cuando reciban la mercadería van a dar arribo a la carta de porte. O delegando el servicio a la planta. Claro. Bien. Si hice un canje en el 2022 y me vengo manejando solo con remitos en 2023, ¿necesito para mover CP electrónica? Si hice un canje en 2022 y me vengo manejando solo con remitos en 2023, ¿necesito para mover CP electrónica? A partir del 1 de marzo no hay otra forma de mover derivados granarios que no sea con carta de porte electrónica. Bien.
¿Puede ser que nos llegó algo que no va a ser el 1 de marzo, sino se va a extender un poquito más? Esto es una pregunta ya que la hago yo. ¿Puede ser? Hubo hace un ratito, Perdón. hubo hace una hora más o menos una reunión de la gente de AFIP, de la DAC, de la pecuaria, bueno, se planteó... Están viendo. No, ellos no prometieron nada. Bien. Uno de los pedidos más recurrentes fue prorroguen, y el motivo que la gente más justificaba este pedido era que el RUCA está muy demorado en otorgar las inscripciones en las categorías del RUCA. Entonces dijeron que iban a hablar hoy mismo con la gente de Agricultura de RUCA y que iban a hablar con sus superiores, pero nadie prometió nada. Bien, sigo. RUCA dice que van a dejar que el sistema empiece a funcionar este primer mes o el primero y segundo mes, lo van a ir tomando como prueba para ajustar todo, porque ellos también tienen algunas dificultades. Entonces, claro. el sistema, pero no sea, digamos, tan exigente, digamos, en este tema de una prueba, porque el RUCA no tiene justamente todas las habilitaciones y no tiene los equipos para control, que ese va a ser el mayor problema que van a tener todos los operadores, porque venía todo el mundo trabajando con el remito y con cierta liviandad. Ahora es muy importante cómo se inscriben, no solamente en el CISA, sino en el RUCA, y todas las inscripciones que tengan impositivos, porque antes muchas empresas tenían una inscripción y trabajaban con el remito y tributaban tanto IVA como ingresos brutos por una cuestión llamada fato in casa. Hoy no tenían tantos problemas porque estaba el remito y funcionaba. Hoy, con este tema de la carta de porte, no le digo hoy, pero le diría que a fin de año, la AFIP y todas las de ingresos brutos de cada una de las provincias va a tener un montón de información en la cual tanto los operadores como los productores que no estén bien inscritos van a tener un sinnúmero de dificultades. Por eso es muy importante ver dónde está la coincidencia que tiene que tener los nomencladores de AFIP, de ingresos brutos, que son los mismos, el nomenclador que tenga el RUCA y el que tenga el SENASA, que también está con ese tema. Entonces, ese es todo un estudio que es muy importante y hay mucha gente, inclusive colegas así contadores, que empiezan a dibujar cuestiones para tributar. Y realmente después vienen los problemas cuando dentro de 5 años empiezan a escuchar. Así que es analizar bien nuevamente todas las actividades. Ese es el consejo un poco que le damos, el análisis de todo, dónde se van a inscribir o cómo están inscritos inclusive, y lo están operando. Porque ahora los organismos van a tener la información de los kilos que mueven de grano, de derivado granario, con los stocks de animales que tienen. ¿Entendés? Entonces, y hay casos, por ejemplo, los feedlots, que tienen stock de animales propios y stock de animales de terceros que son en una hotelería. Y hay un montón de cuestiones que se han solucionado, así llamarle, de convenios y de palabra con funcionarios, y lo que han convenido no condice con lo que dicen las reglamentaciones. El día de mañana el funcionario no está y quedó en una palabra, en un pacto, y van a tener muchos problemas. Realmente recomiendo analizar bien todas las inscripciones como se están haciendo. Bien, bueno, tenemos todavía más de 50 mensajes. Yo continúo. No sé si vale, preferimos habilitar un poco los micrófonos. Tengo miedo que por ahí hablemos, nos pisemos entre todos. Para mí es mejor si vamos leyendo. Sigo leyendo, perfecto. Si quitamos no vamos a, porque no vemos a todos. Algo que leí acá que la persona que preguntó de cuando trasladaba varios tipos de productos que tienen celdas, que van separados, entonces no se mezcla. Entonces, bueno, en ese caso es como dijimos, que va a tres cartas de porte diferentes. Bien, perfecto. Sigo entonces. A ver. Denme un minutito. Un camión que hace más de una entrega por día de alimento balanceado, ¿en qué momento se bloquea el camión para que no puedan volver a realizar otro viaje? Esto lo habíamos hablado ya, me parece. Bien.
Si el destino / destinatario no está inscripto en RUCA, ¿la planta emisora podrá o no remitir esta carta de porte? No la puede generar. Estaba en la filmina que salía del cartel que no se podía generar directamente. Perfecto. ¿Qué hace el productor cuando recibe la carta de porte? La acepta. Muy Ingresa. bien, esa fue sencillita. Bien, perfecto. Al momento, sí. Siempre recordando que porque en muchas de la encuesta ponían productor, siempre teniendo en cuenta que ese productor ahora debe inscribirse para poder recibirlo. Perfecto. Al momento de generar la carta de porte, ¿existe alguna eventualidad, corte de energía, conectividad, etcétera, con qué comprobante se puede liberar el camión? Anteriormente era un remito manual, que luego daba lugar a la factura. ¿Qué pasa si hay una eventualidad y no se puede emitir o generar la carta de porte? No, pero las contingencias son para cuando ya está emitida y cuando ya está en curso el transporte. Las contingencias son siniestro, accidente vial, algún tipo de rotura del medio de transporte. No puede salir hasta que no se No puede salir. Ajá. el tema, no puede salir. Bien. Se puede generar en un lugar donde hay electricidad y donde hay internet, la carta de porte. O esperar que vuelva, pero no puede salir sin carta de porte. No hay el remito, no lo suplanta. Perfecto. ¿Las cartas de porte se van a facturar o a liquidar? A facturar. Factura. A facturar. A facturar, todos a facturar. Bien, esta es larga. Para la integración del web service, se debe obtener el token de AFIP. ¿Este es el mismo que ya vamos obteniendo para la factura electrónica, con los mismos certificados para este fin? ¿Se entiende la pregunta? Para hacer cartas de porte electrónica de derivados granarios está publicado en el micrositio de la FIP, que se llama Actividad Agropecuaria. Adentro viene sector agropecuario, adentro viene carta de porte derivado granario, y ahí están los manuales, las ayudas, las preguntas, y ya ese manual fue publicado en diciembre del año pasado en otras publicaciones. Perfecto, perfecto. ¿Cuántas delegaciones puede recibir de un servicio un quit? ¿Más de 100? Sí. Sí. Nosotros nos pasa acá en la consultora que sí, tenemos... Después se pone lento, pero... Sí, bien. Espérenme un minutito, porque tengo tantas preguntas que no sé. Productor, estoy... Bien. Productor, voy descifrando lo que me quieren preguntar. Productor, estoy inscripto en CISA con actividad mixta, agrícola y tambo, o sea, CISA 2. Me inscribo en RUCA luego. No tengo mucha opción, pero no le veo el orden que ustedes explican. Primero RUCA y luego CISA. A ver. Yo te está preguntando cuál va primero. Dice que está inscrito en CISA con actividad mixta agrícola y tambo. O sea, No, CISA. en el CISA hasta hoy no existe la actividad tambo en el CISA. El productor ese que tiene un tambo, que tiene actividad agrícola, está escrito como productor en el CISA. Suponiendo que ese productor ya viniera comprando granos, no derivados granarios, sino granos, ya debería estar inscrito en el RUCA como comprador de granos, que ahora se llama granos y derivados granarios para consumo propio. Eso le implica que en el CISA, además de productor, estaría inscrito como productor y otro con planta. Otro con planta. Bueno, si eso es así, ¿qué le falta? Inscribirse en el CISA como operador de derivados granarios. Bien. Claro, el que ya está inscrito como comprador de granos para consumo propio en RUCA no se tiene que volver a inscribir. La actividad se actualizó, abarca los derivados granarios. Por eso el quizá dijo que ya tenía la inscripción. Claro, por eso ok. Para la burlanda, tanto húmeda como seca, ¿aplica el uso de carta de porte de derivados granarios? Sí, ¿no es cierto? Sí, y justamente un tema que ayer hablábamos.
Y además, entiendo que se traslada siempre a granel. Va a granel. Así que, aunque sea un producto inscripto, va a granel, sí o sí va con carta de porte derivados granarios. Bien. Actualmente en nuestras plantas declaradas en RUCA llevamos un stock de granos, ejemplo soja, maíz. ¿También tendremos que llevar un stock de derivados? Por el momento no. No hay libros. Ajá. No hay obligación de libros. El registro online de movimientos y existencias, por ahora, no se ha hecho extensivo a los derivados granarios. Bien. Igual algunos van ya dando respuesta en el mismo chat, así que los invito también a observar las respuestas que van de experiencia sugiriendo ahí en el chat. Una consulta sin... bueno, no sé qué me... Acá me preguntan la chica que está a la punta de la derecha si le podemos decir cómo se llama. Bueno, sigo. ¿Bien? Yo no sé si la conocen, pero bueno. No sabemos cuál es la punta de la derecha. Sería así. A ver. Está Alberto. Si querés nos presentamos. Ahora nos vamos a presentar. Ahora nos vamos a presentar porque Ahora quizás vamos la a presentar conocen. todos. Bueno, sigo. No se mezclan el... Voy a leer primero la pregunta. No se mezclan lo que tienen celdas. Ok, no se mezclan en los camiones tolvas, tienen celdas. Eso es lo que ¿Podés yo... cargar 6 productos diferentes? ¿Hacés 6 cartas de porte? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, Bien. Perfecto. Esto creo que lo contestamos. Camiones tolvas con 3 celdas, ¿cómo hacen si trasladan 3 alimentos distintos para 3 distintos clientes? Exactamente, recién. Sí. Perfecto. No me quedó claro si se factura la carga o si se emite una liquidación, porque tengo entendido que remito no se debe emitir. No, se acompaña, contesto, se acompaña con la carta, no remito, si es a granel, y con una factura, no liquidación. Con la factura, bien, bien. El remito, justamente, cuando empezó esta charla, lo que Sí. Valeria dijo es que esta carta de porte reemplaza al remito. Entonces ya, remito para esto no va más. Entonces, antes que había remito y factura, ahora que hay carta de porte electrónica y factura. Bien, voy rápido. Si enviamos balanceado de lechera, balanceado para guachera, ambos a granel, para un mismo cliente en un mismo camión, ¿corresponde hacer 2 cartas de porte o una sola por el total? Son 2 productos distintos. 2 productos distintos, bien, mantenemos eso. Después, esa carta de porte va a generar en una factura y tiene que coincidir los kilos con los distintos precios de los productos, digamos. Sí. Bien, yo fabrico balanceados para bovinos, uso maíz para soja y para girasol. ¿Cómo emito la carta de porte? Va todo mezclado y va a granel, como la lechera al 13,5% paleteado. Pero ya es un producto. Claro, eso ya es una sola cosa. Ya es un producto y va con una sola carta de porte porque es uno. Perfecto. Y Bien. además está inscrito como uno, más allá que Lo manda a granel. ese, claro, y lo manda a granel. Es importante que lo tenga inscrito y habilitado en el SENASA el producto. Ujú. Perfecto. Creo que esto más de lo mismo. En caso de llevar el mismo productor una celda de maíz molido y otra celda de speller, ¿debemos hacer una carta de porte por cada producto? Sí. Bien. La planta procesadora para emitir carta de porte debe tener sí o sí stock disponible, ¿no? Debe, sí, debe. Hoy no se va a controlar ni te va a decir que no. No hay libros ahí, así que supuestamente se entiende que si hace una carta de porte está transportando. Pero Estás transportando algo. va a haber un Y control. en algún momento va a haber un control, Sí, sí. Lo que dije antes, Sí. le estamos dando información al Estado y ahí el Estado va a empezar a... En realidad se informa mensualmente con el C, no me acuerdo si es el Sí, 15 o el el 17. 17, bueno. En realidad todos los meses esa planta tiene que presentar un C17 a Agroindustria, al Ministerio de Agricultura. Entonces, esa información, aunque sea mensualmente, la tienen. En algún Exacto. momento se va a usar para seguir todo el circuito. Bien. En la práctica, cuando vendemos alimentos balanceados, los productores no realizan la confirmación, sino que lo hacemos nosotros directamente con un quit.
Pregunto, un quick, ¿cuántas delegaciones puede recibir de quick de productores? ¿Hay un límite? Nosotros tenemos 400 productores a los que le vendemos. ¿Podemos delegar todo a una sola quick? Eso es lo que le explicábamos, que nosotros lo usamos en la práctica acá, en la consultora con nuestros clientes, y no tenemos problema. El único problema que te genera es que se puede poner un poco lerda la página y esas cosas, pero no hay un límite. Bien. El rotulado para las Big Bags, ¿tiene que ser de ANMAT o RNPA? No SENASA, ¿cierto? Siempre SENASA. Siempre que sea para consumo animal. Si estamos hablando de otras industrias, según corresponda para que se comercialice ese alimento. Pero bueno, nosotros en esta capacitación nos abocamos más que nada a la parte de consumo animal por ser de la mayoría socios de la Cámara y demás. Bien. Semilla de algodón utilizado para consumo propio, ¿entra como derivado granario? No. Pero la semilla. Y no porque es consumo propio, como habíamos dicho, ¿no es cierto? No, porque No está dentro de la tabla. no está en la tabla. En la tabla de Ok, semilla de algodón no está en la tabla. no habla nada del algodón. No. Está el arroz, la avena. Claro, pero no es grano. No. No es grano, el algodón es un derivado de otra parte. Pero Bien. bueno, sí puede traer confusión porque en su momento se trasladaba con la carta de porte de granos. Eso, La bueno. semilla de algodón. Te lo pedí. Bueno, Claro. esa persona que traslada eso, ya el que lo recepciona, debe estar inscrito como comprador de grano para consumo propio. Ujú. Pero no significa que es grano. Claro, es grano, es la Grano, no derivado granario. Porque Bien, granario tampoco significa que estos sean los únicos derivados granarios. También está puesto en la diapositiva que se consulte periódicamente esta tabla, porque la FIP dijo que ahora restringía el concepto de derivado granario a lo que están en esta tabla, pero que a futuro iba a ir agregando otros derivados granarios. Entonces, pero que lo iba a publicitar masivamente para que no nos comiéramos eso y que de golpe y porrazo esta tabla de un día para otro se duplicara. Pero hoy en día, derivados granarios, los efectos de la carta de la obligación de trasladarlo con carta de porte son solamente estos que están acá, en la tabla de derivados granarios. bien. Esta creo que ya la contestamos. ¿Qué pasa en un tambo que no puede dar de baja la carta de porte porque no tiene acceso a internet? Tendrá que esperar, ¿no es cierto? Tendrá Si en ese momento no... que delegar la clave en alguien de su confianza o en el origen, en la fábrica de balanceado que se lo manda, o no sé, verás, algunos en algún profesional, pero normalmente hay una serie de opciones. El que ya sabe que no tiene internet va a necesitar delegar en alguien que sí tenga internet, porque si no ese camión va a quedar sin poder volver a cargarse durante mucho tiempo. Una semana. Tuvimos que dar de alta una actividad nueva en RUCA como procesador de granos, la cual nos habilitó un número de planta para que otra firma pueda utilizarla como usuario de industria. Los movimientos de granos se siguen informando sobre la planta que ya teníamos anteriormente, industrial aceitero, porque no puedo inscribirme en CISA porque no hay movimientos informados en la planta nueva. ¿Se entiende la pregunta? ¿La podés repetir? Sí, tuvimos que dar de alta una actividad nueva en RUCA como procesador de granos, la cual nos habilitó un número de planta para que otra firma pueda utilizarla como usuario de industria. Los movimientos de granos se siguen informando sobre la planta que ya teníamos anteriormente, industrial aceitero. ¿Por qué no puedo inscribirme en CISA? ¿Porque no hay movimientos informados en esta planta nueva? Claro, pero acá ya salimos de derivados granarios. Entiendo que la pregunta va para el grano. El grano. Sí, ¿no es cierto? Sí, siempre la planta tiene que tener existencias iniciales declaradas para que te lo deje declarar en CISA, si no va a haber estos inconvenientes. Bien, acá dice los derivados de cervecería, malta húmeda, no sé si tenía algo que ver con la anterior pregunta, no sé si es una afirmación o lo agregó. Una planta me emite una carta de porte y yo la vendo a otra planta
en ese traspaso, ¿van 2 cartas de porte? No. Una planta me emite una carta de porte y yo la vendo a otra planta, en ese caso, ¿van 2 cartas de porte? Él tiene que emitir una carta a quien se lo vendió. Él lo recibe. Bien, o sea, serían 2. Claro. Claro, va a ser el proceso. Primero la va a recibir y después va a emitir a quien le venda. Exactamente. Perfecto. Sí tiene que recibirla, dar de baja de recibirla, entonces de esa manera va a habilitar a ese mismo camión con otra carta de porte que vaya desde su lugar a quien se lo vendió. Porque si no, el camión queda inhabilitado, no le va a poder emitir la carta de porte. Bien. ¿Por qué la harina Hypro no está en la tabla de derivados granarios? No es lo que decimos, no está ahora, no está Claro. ahora, pero Normalmente la High Pro se utiliza para consumo humano, digamos, y han estado trabajando con la parte de consumo animal. Bien. pero sí, algo que fuimos hablando con algunas firmas, es que vayan haciendo las inscripciones de los productos y analizando, porque como dijimos, esto se va a modificar. Y, y eso es un derivado granario. Perfecto. ¿Puede salir la mercadería con un documento donde esté plasmado el QR de la carta de porte, pero con un formato diferente a la carta de porte en sí? ¿Un formato parecido a un remito? Lo consulto por una cuestión de sistema, que podríamos implementar algo así. ¿Quiere cambiarle un poquito ahí la forma, que sea más un formato parecido a un remito? ¿Se puede hacer esto? No. Es la carta de porte que prevé el sistema. Y hay unas preguntas en la página de AFIP, que las estoy buscando acá, que las tengo impresas, donde por un lado se le pregunta a la AFIP si es obligatorio imprimir la carta de porte. Y la AFIP dice no es obligatorio imprimir. Pero dice, el transportista tiene que exhibir un ejemplar de la carta de porte impresa, o de lo contrario, tener en formato PDF un ejemplar de la carta de porte con el código QR incluido en su celular. Son las 2 opciones que acepta la FIP en los controles por lo tanto no se puede emitir otra cosa que no sea una carta de porte. Bien, ¿y cómo sale? Y claro, exacto, con el QR solo no se puede, exactamente, no se puede. Como empresa elaboradora de alimentos balanceados, estamos inscritos en RUCA como industrial balanceador. Perfecto. En CISA estamos como otro con planta y operador de derivados granarios. ¿Con esto es suficiente o hay que sumar alguna nueva categoría? No, si O ya sea, en RUCA, bien, perdón. en el RUCA como industrial balanceador, eso Sí. ya lo habilitó, además de comprar granos, a comprar derivados granarios. O sea que puede emitir y puede recibir derivados granarios y también venderlos. Y además dijo que ya está inscrito en CISA como operador de derivados granarios, así que ya tendría todo. Ya tiene todo, perfecto. Hicimos feliz a uno. Sí. ¿Cómo no hizo la hay uno que me está afirmando, a ver, el registro de movimiento y existencias para el caso de Tampos, ¿todavía no es necesario? No hay Para nada. el derivado granario no es necesario. Para derivado granario no hay nada. Ahora, si el tambo fuera comprador de granos, sí tiene que llevar el registro online de movimiento y existencia. Ya lo tenía que llevar desde antes. Sí. Bien. Ahí algunos también están dando respuesta de algo que nos había quedado como la semilla de algodón. Si no se confirma la carta de porte en tiempo y en forma, ¿se confirma automáticamente en un determinado tiempo? No. ¿Automático no? Automáticamente no. Una vez vencida la carta de porte lo puede confirmar el emisor, pero el tiempo es el tiempo que llega a que esa carta de porte se venza. Y dijimos que la carta de porte tiene un plazo que puede ser hasta de 5 días de vigencia, dependiendo de la distancia que hay entre el origen y el destino. Perfecto. Es importante la confirmación y no decir, mucho decir, bueno, la dejo vencer. No es recomendable porque todos estos sistemas que tiene implementado tanto el RUCA como la FIP, evidentemente en el momento que ocurre una situación que una carta de porte se la deja vencer, le está enviando una alerta a los funcionarios, y lo más factible
es que lo vayan a visitar y no precisamente a tomar un café con torta, sino que le van a pedir papeles. Bien, ¿viajan con carta de porte los derivados de cervecería como malta húmeda? Es como el... Pero Más de cebada, de grano. Sí. Es como la burlanda. Bien, perfecto. Pellets de cebada y el pellet de cebada. Si encuadran, claro, si encuadran pellet de cebada, sí. Bien, a ver si esto es una afirmación. Buenas tardes, saludo a la carta de porte, confirmás el arribo, das clic. Bueno, creo que es una información. ¿Hay un mínimo de kilos para la carta de porte? Por ejemplo, si llevo de planta balanceada a tambo unos solamente 6.000 a 10.000 kilogramos, ¿por esos kilos también se hace una carta de porte? Sí. Por lo que leí, la carta de porte tiene una validez de 10 días, ¿puede ser? Claro, es hasta, dice que la vigencia de la carta de porte es hasta 10 días si es automotor y 30 si es ferroviario. Pero la validez máxima, no significa que te van a dar 10 días, es la máxima, dependiendo la distancia. Perfecto. La última, creo. ¿Qué pasaría si entrego la mercadería y no dan la recepción de la misma? ¿Cómo se reclama esta mercadería? La ¿Qué mandó, pasa? Ajá. la mandó y el destino no la autoriza. No dan la recepción de la misma. ¿Cómo reclama después la mercadería? ¿Cómo la reclama? Y eso ya es un tema comercial, como estaría pasando hoy, por ejemplo, con los que retiran para consumo propio. Ejemplo, un productor que tiene grano, ya no estamos hablando de compra-venta, un productor que depositó grano en un acopio y se lleva todas las semanas un camión para darle de comer a sus animales. Eso es retiro para consumo propio. El medio de transporte y la carta de porte la pone el acopio. El productor, cuando llega ese maíz a su campo, tiene que aceptar la carta de porte para liberar el medio de transporte. Acá tiene que hacer exactamente lo mismo. Bien. Porque si no, ya es un tema que por eso hay que hablarlo previamente con el destinatario y decir, ya sabemos que el destinatario, porque no tiene internet, porque no tiene personal administrativo, porque no hay nadie dispuesto o con conocimiento en el destino para hacerlo, entonces en ese caso que delegue la clave fiscal en alguien que sí lo pueda hacer, que puede ser. Bien, las 5 últimas preguntitas. ¿El pellet de trigo está contemplado en desechos de trigo? Sí. Sí. Bien. Como empresa vendedora de alimentos pregunto, ¿dónde consulto las cartas de porte pendientes de autorizar? Ahí mostramos una pantalla que está en el PDF donde dice consultas y ahí pueden consultar las emitidas, las que están pendientes, las recibidas, todo. Sí. Bien. Bruto permitido de los camiones tolvas chasis. ¿Puede ser esta pregunta, sí? Es igual que en el caso de granos. El mismo peso de la Ley Nacional de Tránsito prevé para los camiones. Depende de la cantidad de eje y todo eso. Sí, exactamente. Bien, bien, eso lo decían en la charla. La confirmación definitiva también modifica los kilos si hay diferencias de balanza. ¿Cómo sería si da arribo, pero no se confirman las cantidades y hay diferencias? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo? Claro, La confirmación definitiva también modifica los kilos si hay diferencia de balanzas. ¿Cómo sería si se da arribo, pero no se confirman las cantidades y hay diferencia? Y bueno, ahí tendríamos que recurrir a consultar el programa a ver si tiene o no tiene confirmación definitiva de arribo. En grano está. Pero en grano estamos seguros que está. Acá no llegamos a verlo, pero bueno, simplemente habría que entrar y probar en una carta de porte a ver si tiene esa opción. Bien, perfecto. Acá me dicen, mirá por favor si podés leer el comentario que hice sobre domicilio de entrega. ¿De dónde se lo va a tomar? ¿De dónde va a tomar el sistema el domicilio de entrega? ¿En qué caso? ¿En qué caso? Sí, me dice, mirá el comentario, pero tengo 300 comentarios, no sé cuál habrá sido. Sebastián, si nos querés volver a escribir Domicilio la pregunta puntual.
destino. Sí. Si estamos hablando, a ver, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de una planta, ya lo dijimos, de cuando ponga el número de la planta está georreferenciada y el sistema va a tomar la dirección de esa planta, que Bien. tanto AFIP como Agricultura lo tienen georreferenciada. Si estuviéramos hablando de un sistema integrado de granjas, ahí sí es otra cosa, por eso ahí sería otro el análisis, pero no sé cuál es la pregunta. ¿A qué tipo de actividad se refiere? A ver si ahí nos está escribiendo, porque ya, a ver. Acá dice, el tema del domicilio al momento de confeccionar la carta de porte no lo toma del domicilio del RUCA, sino que lo toma del domicilio declarado en AFIP. Es decir, me sigue escribiendo y se me va corriendo la pregunta, denme un minuto, es decir, si hay varios lugares de entrega al momento de confeccionado, se me está yendo la pregunta. Denme un minutito porque, a ver si la puedo... El tema del domicilio al momento de confeccionar la carta de porte no lo toma del domicilio del RUCA, sino que lo toma del domicilio declarado en AFIP. Es decir, si hay varios lugares de entrega al momento de confeccionarlas, deben estar ahí como domicilios de establecimientos comerciales. Yo digo esto en caso de un tambo, que le voy a entregar a varios domicilios. No, si un tambo que le va a entregar a varios domicilios, no, el tambo recibe, no entrega. Claro, sí, el tambo, no sé. O sea, o si es una balanceadora que le manda a 3 tambos, por ejemplo. Si le preguntas al revés, le mando a 3 tambos. El tambo se tiene que inscribir como comprador de derivados granarios para consumo propio en el RUCA, y eso le va a dar un número de planta, y esa planta va a estar georreferenciada. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a cerrar porque hay muchos que ya se están desconectando. Nos pueden hacer llegar las dudas. Vamos a mandar el PDF. No sé, Vale, cómo lo podemos compartir. Vos me decías a través de este chat. Sí, a través del chat lo podés compartir, si querés, y si no, después lo pedimos o... Claro, que de la manera que se conectaron nos hagan llegar las consultas a ustedes ahí. Exacto, lo mandamos por WhatsApp, por mail, en la página web de ustedes, nuestra. Yo desde la Cámara de Extrusores simplemente agradecerles enormemente en nombre de la comisión directiva, invitarlos, no sé, Vale, si me tenés por ahí para compartir, que vamos a estar presentes en Expoagro. Te lo mandé a vos. A ver si yo puedo compartir pantalla. Sí. Estoy complicada para compartir pantalla, pero lo voy a hacer verbalmente. Vamos a estar presentes el 9 de marzo en Expoagro, en el Auditorio Agronegocios, a las 13 horas, las cámaras extrusores del país, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, haciendo nuestro encuentro anual, hablando de esto, hablando del dólar soja, intercambiando experiencias, sugerencias, y bueno, viendo un poco cómo seguimos con todo este escenario que a veces hace un poco cuesta arriba. Los invitamos a todos a visitar nuestra web www.cidep.com.ar y los esperamos el 9 de marzo en la Expo, ahí a las 13 horas. Nuevamente les dejo el final para ustedes, les agradecemos en nombre de la comisión, y quizás es la primera de varias, porque dudas hay me siguen escribiendo, dudas hay un montón. Bueno, eso es un poco cuando estábamos organizando con vos, Laura, el día y demás, era el tema del tiempo, van a ir modificándose un montón de cosas. Como decía Ana, ella llegó justo a la reunión porque venía de una reunión que tuvieron en AFIP, o sea que va a haber cambios y los vamos a ir informando, y bueno, y si es necesario haremos otra. Aprovecho. Bueno, también lo pueden consultar, ustedes van a colgar en la página web de ustedes, en el mail de ustedes, etcétera, etcétera. Sí, sí. Bien. Tienen en la página están todos nuestros teléfonos, así que ahí tienen toda la info rápida de la consultora. Que se presenten, así ya saben quiénes son. Sí. Bueno, mi nombre es Valeria y soy Valeria Fabricio, soy parte del equipo de CIFAS. Mi nombre es Yamila Iometti y formo parte del equipo de CIFAS. Yo soy Analía Selva y bueno, he sido invitada como contadora y especialista en tributación del sector para participar de esta charla.
Yo soy Romina Coronel y también formo parte del equipo de CIFAS. Yo soy Nadia Siunen y también formo parte del equipo de CIFAS. Alberto Berardi, bueno, soy el viejo de CIFAS. Bueno, espero que nos queden grabados, porque siguen preguntando, pero tenemos que dar un cierre acá. La estamos terminando de grabar, ¿no es cierto, Vale? Así que la vamos a compartir y la... Está todo grabado, para que sigan haciendo todas las consultas y después de alguna manera se las vamos a hacer llegar a todos. Inclusive, comentaba, por ejemplo, recién los residuos de la cervecería, de cerveza, que es como la burlanda, y lo estaba tomando con el espeder de cebada, es lo mismo. Lo que pasa es que en el Ministerio de INAFIP no están conociendo como que ese insumo, ahora que antes era un desecho, pasa a ser una, ¿cómo es? Es un alimento para los animales, un derivado, pasa a ser eso. Así que... Bueno, acá descubrieron a Romina Coronel, que era evidentemente... Sí. Me está dando un poco de risa el chat, porque parece que preguntaban por Romina. No queríamos interrumpir a Alberto que estaba hablando, pero sí, era Romina la que... Bueno, gracias. Seguramente puede haber una charla 2, porque hay muchos que quedaron pendientes, así que como cámara a disposición y nuevamente gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.